Saludos amigos y amigas, hoy es lunes 26 de mayo de 2025, estamos dándole inicio a una nueva semana, la última semana de este mes de mayo y les agradecemos por supuesto por estar en sintonía de los medios comunitarios de Corape, por preferir este espacio para informarse a través de nuestros diferentes programas, noticieros, entrevistas y reportajes. Vamos en este momento a desarrollar la entrevista del día sobre un tema muy importante y es que la Corte Provincial de Sucumbíos rechazó la apelación del Ministerio de Educación, ratificando la sentencia que obliga a construir espacios de aprendizaje culturalmente adecuados para la comunidad Aicofán de Sinangué. Así lo han informado ellos, y es que tras 6 años sin una escuela formal, esta decisión representa un paso crucial hacia el respeto de los derechos educativos y culturales de niños, niñas y adolescentes. Hoy conversamos de este tema con Wider Guaramac, el expresidente de Sinangué, y vamos a hablar sobre esta importante decisión, sobre este tema para que nos cuente los avances. Los saludamos de inmediato. Señor Guaramab, buen día, bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Muy buenos días, un fuerte abrazo desde el territorio para todos los que nos miran, nos escuchan. Es muy importante nosotros poder dar a conocer la situación que ocurre en nuestros territorios. Agradecer por este espacio, por esta entrevista y estamos con mucho gusto para poder compartir estas realidades en nuestro territorio. Gracias por acompañarnos y nosotros hemos estado siguiendo este caso en múltiples ocasiones, le hemos entrevistado para conocer un poco la realidad que viven niños, niñas y adolescentes de Sinangué, que no tienen un espacio adecuado para recibir clases y en este caso ejercer su derecho a la educación. Y lo mencionaba yo, ustedes a través de redes sociales, la comunidad de Sinangué, señalaban de esta nueva victoria judicial y aquí que nos cuente un poco cuáles son esos pasos concretos que esperan ahora por parte del Ministerio de Educación una vez que se ha ratificado pues esta decisión. ¿Hay algún compromiso en firme del cumplimiento por parte del ministerio? Bueno, no, en primer lugar, me gustaría, antes que nada, extender mi solidaridad con nuestros hijos, con nuestros niños de nuestra comunidad. Justamente comentar que este proceso lamentablemente lleva más de 6 años. Esto implica toda una vida escolar de un niño, es decir, un hijo de nuestras familias, de nuestras madres, de nuestros padres del territorio Aicofán Sinangué, se han matriculado, como decir, en primer grado en estas condiciones, sin infraestructura, sin estos espacios adecuados, dignos para recibir educación de calidad, se han matriculado y han recibido todo, toda su vida educativa o toda su etapa escolar en espacios no adecuados, como como una cancha cubierta, una casa comunal, espacios que bien o mal hemos adecuado desde la comunidad, que lamentablemente han tenido que cursar. Insisto, es la etapa de un niño, la etapa escolar de un niño que se matriculó en primero y hoy, en este periodo, o sea, en este periodo escolar o año lectivo, que estaría terminando en junio aproximadamente, ya vendría a ser toda su etapa escolar estudiando en estas condiciones. Mi solidaridad para nuestros hijos, para nuestros niños de nuestra comunidad que lamentablemente a una falta de respuesta de parte del gobierno teniendo sus obligaciones, no lo han hecho y han tenido que vivir esta violencia psicológica, física en el tema educativo. En ese sentido también quisiera aplaudir y felicitar a todos nuestros actores principales que han sido o que han sobrellevado este proceso, como nuestros niños, nuestros padres de familia, nuestros dirigentes del territorio, que hemos levantado nuestra voz para exigir se garantice este derecho humano, este derecho fundamental como es el acceso a una educación digna, de calidad y en nuestro caso, respetando nuestra cosmovisión, respetando nuestra cultura, nuestras propias formas de enseñar nuestra educación propia en nuestro territorio. En ese sentido, realmente ya han pasado 9 meses de haber recibido una sentencia histórica donde se reconoce la violación del derecho a la educación de nuestros hijos. Prácticamente en agosto del 2024
se emitieron por parte de primera instancia ya medidas de reparación frente a esta violación del derecho a la educación de nuestros hijos. En ese sentido, los parámetros o las reparaciones eran bastante claras o son bastante claras. En este caso, realizar desde agosto aproximadamente del año pasado, realizar un cronograma de ejecución en 60 días, que justamente tenía que haber un diálogo intercultural con las autoridades territoriales, con los padres de familia, pero sobre todo con nuestros niños, ¿no es cierto? Para entender esa ruta o ese cronograma, de qué forma se iba a desarrollar o de qué forma se tiene que desarrollar esta reparación integral en el tema educativo. También establece medidas en tiempos, o sea, en un año tenían que ya entregar, significaría que en este mes de agosto del año 2025 tendría que haberse ya o se tiene que entregar esta infraestructura, lo cual es completamente complicado porque hasta la presente fecha no hemos dado ningún avance que realmente permita, ¿no? Esa garantía de que Los pasos, ni en el diálogo ni en la creación de la infraestructura, en nada han avanzado con el ministerio. no se ha avanzado en absolutamente nada. Entonces, como le comenté, ya son nueve meses que ha transcurrido desde esta primera sentencia dictada por este juez multicompetente aquí en la ciudad de Lumbaki. En ese sentido, también las disculpas públicas creo que también es parte de esta medida de reparación, donde justamente exigimos y hacemos ese llamado público directamente a esta autoridad nacional, en este caso a la señora ministra de Educación, que pueda llegar al territorio, que pueda palpar esa realidad y que pueda hacer estas disculpas públicas a la comunidad, a los padres de familia, principalmente a nuestros hijos. Como lo dije, son 6 años, una etapa escolar, un ciclo escolar de un niño que ha estudiado en estas condiciones. Entonces, creo que también eso es parte de esta reparación que estamos necesitando como padres, como comunidad. En ese sentido, hacemos ese cordial llamado a esta autoridad nacional, llegar al territorio y hacer todo este procedimiento que realmente lo necesitamos de forma inmediata, de forma urgente. En ese sentido, también Sí, creo que señor Guaramac, ahí yo le quería consultar algo. Si bien es cierto, usted ha mencionado que ya existe pues la sentencia que obliga a construir espacios de aprendizaje, medidas de reparación, pero no ha existido como esta predisposición por parte del Ministerio de Educación. Y ahí a consultarle un poco cómo ha sido este actuar del Ministerio de Educación durante este proceso, porque lo decía yo al inicio, también ellos apelaban esta sentencia, sin embargo la Corte Provincial de Sucumbíos les daba la razón a ustedes. en ese sentido, sí, es muy lamentable que de parte del gobierno, de parte de esta cartera de Estado, se haya puesto como en esa posición de hacer o presentar esta apelación de sentencia que justamente implicaría desconocer todo lo que dictó en su momento este juez multicompetente de nuestro cantón. Entonces es una pena tener estas autoridades en estos espacios donde lamentablemente no tienen esa voluntad política, esa voluntad justamente empática con las nacionalidades y de cumplir con sus obligaciones, porque justamente la obligación del Ministerio de Educación es garantizar educación digna para todos los seres humanos en esta situación. Entonces, desde esa posición de estas autoridades, lamentablemente es indignante, completamente genera esta indignación a la comunidad, a todos los que hacemos comunidad Aicofán, Sinangüe en este territorio. Es indignante porque eso nos muestra de que no tienen esa conciencia de garantizar o de cumplir con sus obligaciones. Entonces, la intención de ellos de esquivar, la intención de ellos de decir no existe violación, justamente lo pudieron mostrar en esta apelación. Entonces, en ese sentido, por parte, por parte de esta cartera de Estado, lamentablemente no ha existido como pasos legalmente o los procesos que nosotros necesitamos.
hemos tenido diálogos con la señora directora distrital de justamente donde está nuestra zona. Hemos sido bien claros exigiendo ese cumplimiento en términos de la sentencia, donde exista un diálogo intercultural, donde vengan autoridades nacionales a hacer todas estas medidas de reparación y que la participación, principalmente en la elaboración de este cronograma de ejecución, que la comunidad también sea partícipe de este cronograma, que no vengan y hagan una socialización, porque no estarían escuchando la voz de la comunidad, de los padres, de los niños. Y justamente para que exista ese diálogo intercultural, nosotros hemos sido muy claros y hemos pedido de que eso se lo pueda construir desde el territorio. Entonces, esos espacios no se han dado, no se han dado y es por eso que hacemos ese llamado, que se permita ese diálogo intercultural de acuerdo a nuestras costumbres, de acuerdo a nuestras prácticas propias, que siempre se inicia con espacios de armonización, que siempre hay intervención en nuestro idioma, justamente para ir construyendo esto y tener una claridad, tener esta claridad de a dónde estamos avanzando, principalmente en la infraestructura que se está exigiendo en el marco de nuestra pertinencia cultural. Señor Entonces, Guaramac, señor Guaramac, de aquí le quería consultar cuántos niños durante todo este tiempo, 6 años, han estado sin este espacio de educación, sin un espacio de educación óptimo, que me recuerde eso, por favor, y también ahí conocer un poco qué representa esta decisión no solo para Sinangoe, sino también para otras comunidades indígenas que enfrentan situaciones similares de abandono educativo. en ese sentido, pues la cantidad de niños que tenemos en nuestro territorio, en esta escuelita, justamente son 56 niños en la actualidad, pero claro, antes tal vez teníamos 60, tal vez teníamos 51, pero más o menos en ese rango, ¿no es cierto? Que justamente han salido muchos niños ya después de séptimo, han tenido que ya abandonar la escuelita y empezar otro rumbo, ¿no? En esa situación. De hecho, estas condiciones o estas violaciones a los derechos a la educación seguramente no solo ocurren en nuestro territorio y es por eso que es digno de aplaudir, es digno de felicitarle a estos niños del territorio Aicofán, Sinangué, que han tenido la valentía de exigir sus derechos de pie, de exigir sus derechos de frente, que se garantice por parte del gobierno. Entonces, creo que además de generar esa ese camino a otras comunidades a seguir, además de animarles a luchar y a exigir nuestros derechos, creo que más que todo quedaría como ese legado, ese camino a seguir para muchas comunidades que seguramente tienen las mismas dificultades, seguramente tienen las mismas violaciones a sus derechos, a nuestros derechos en todo sentido, principalmente en el tema educativo. Es importante también recalcar que la sentencia histórica de segunda instancia también recoge, además de reconocer todas las medidas de reparación que dictó en primera instancia, además de ratificar todas estas medidas, además de ratificar todas estas medidas en sus tiempos establecidos, también indica la sentencia de segunda instancia, indica y obliga directamente al Ministerio de Educación a hacer un protocolo de cómo va a actuar en caso de algún riesgo que exista en el territorio, en el tema educativo o que afecte alguna forma educativa en nuestro territorio. De la misma forma, obliga tanto al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Educación, a hacer un monitoreo o hacer un seguimiento de la erosión del río Aguarico, que justamente nos inhabilitó la infraestructura existente para que en A o B razones no afecte, en este caso, esta erosión a nuestra comunidad. Entonces, además de ello, también reconoce o dicta sentencia de segunda instancia, justamente dotar a nuestro centro educativo, dotar a nuestro centro educativo de materiales y también de recursos humanos, justamente entendiéndose que se tiene que garantizar esta educación básica y también secundaria. Entonces, esto es muy importante, esto es muy importante porque permite la ampliación de niveles
en nuestro centro educativo, permite esa oportunidad a nuestros jóvenes, como lo comenté tal vez en algún espacio, a partir de un diagnóstico, nuestros jóvenes en el territorio, porque contamos solamente hasta séptimo de básica, han llegado hasta ese nivel y tal vez recursos económicos, tal vez el tema de conexión que tenemos en nuestro territorio con las demás instituciones que tienen octavo, noveno, bueno, y hasta un bachillerato, quizás por muchos factores no continúan con sus estudios. Y esto también nosotros lo hemos dado a conocer tanto al Distrito de Educación de nuestra zona, pero también al Ministerio de Educación en general, que es muy importante generar estas oportunidades para nuestros jóvenes y que se pueda ir ampliando de estos niveles en nuestro territorio y finalmente obtener un, un bachillerato técnico en educación propia, por ejemplo. Eso es Entonces, muy creo importante, que señor Guaramac. Sí, señor Guaramac, estamos entrando a los minutos finales de esta entrevista, se nos está acabando el tiempo y ya en la parte final, lo hemos dicho, existe una sentencia que obliga al Ministerio de Educación a varias medidas de reparación, crear estos espacios adecuados para niños, niñas y adolescentes y ya en la parte final, si sigue pasando el tiempo y el Ministerio de Educación no cumple con estas medidas, ¿qué planean hacer ustedes? Ya en la parte final y de manera breve, por favor. sí, en este caso, la forma de exigir desde el territorio, conjuntamente con nuestros aliados, creo que continuaremos en estos procesos, insistimos, hacemos ese llamado a las autoridades nacionales, que justamente existen estas sentencias ratificadas en una corte provincial de Sucumbíos, donde exige justamente al Ministerio de Educación a cumplir con sus obligaciones y que permitan garantizar la educación de nuestros hijos en territorio. Entonces nosotros seguiremos con pie de lucha, seguiremos firmes exigiendo hasta que se garantice este, esta sentencia o se garanticen estos derechos de nuestros hijos. Entonces, este llamado urgente a estas autoridades a realmente ser empáticos, a realmente cumplir con sus obligaciones, que ya no se violen más derechos de nuestros hijos en nuestro territorio. Ya ha pasado un ciclo escolar de un niño y no queremos que tal vez esto continúe en estas condiciones. Necesitamos que esto se garantice de forma inmediata, necesitamos los espacios de aprendizaje ya para de una forma garantizar los derechos de nuestros hijos. Nosotros Perfecto. seguiremos en lucha y seguiremos exigiendo se garanticen nuestros derechos. Perfecto, señor Guaramap. Nosotros también estaremos pendientes de este tema. Que tenga un excelente resto del día y gracias por contarnos un poco acerca de la situación que se está viviendo en la comunidad de Icofam de Sinangoy. Que tenga un excelente resto del día. Muchas gracias. Un buen día también. Que pase bien, amigos y amigas. Culminamos la entrevista aquí en los medios comunitarios de Corape. La invitación a que sigan en sintonía de cada uno de nuestros espacios.